Dando continuidad a esta segunda jornada, pasamos a presentarles al segundo ponente de la misma, quien es el doctor Ariel Gustavo Delgado Mamani, quien es abogado con sólida formación académica en Derecho, egresado por la Universidad Mayor de San Andrés, con múltiples diplomados en áreas como Derecho Procesal Civil, Penal, Derechos Humanos y Derecho Constitucional. Actualmente cursa y desarrolla maestrías en Derecho Constitucional, Ciencias de la Educación y Derecho Civil, lo que refleja su permanente actualización profesional. Cuenta con una amplia trayectoria en el ejercicio profesional como en el ámbito académico, desempeñándose como abogado en el Ministerio de Educación y ocupando funciones relevantes en la Asamblea Legislativa vinculadas a organismos internacionales. Asimismo, ha desarrollado una destacada labor docente en diversas universidades, impartiendo asignaturas como Derecho Civil, Derecho Procesal Civil y Derecho Penal. Su perfil se caracteriza por la combinación de práctica jurídica e investigación y docencia, aportando al taller una visión integral del derecho con énfasis en el análisis constitucional, la litigación y la formación académica. Estimado doctor, sea bienvenido a este espacio académico. Le informo que contará con 1 hora para su ponencia. Posteriormente pasaremos a un espacio de 20 minutos para preguntas y respuestas. No le quito más su tiempo, doctor. Le cedo la palabra a objeto de que pueda comenzar. ¿Cómo está? Muy buenas noches. ¿Se escucha el audio antes de iniciar, por favor, para continuar? Sí, doctor, se le puede escuchar. Muy bien, muchas gracias. Y un favor para que sea más dinámica la clase, si me pueden poner en clase para que se vea toda la imagen. Todo es que yo no voy a usar diapositivas. Muy bien, muchas gracias. Bien, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la presentación, por la invitación a Academia Legal y al Colegio de Abogados de Tarija. Vamos a tocar dos temáticas muy interesantes, una que tiene que ver con el tema de los agravios y otra temática que tiene que ver con los recursos en materia civil. Vamos a comenzar primero con la temática del agravio. ¿Qué es un agravio? ¿Qué entendemos por agravio? Lo que vamos a hacer en esta sesión es primero entender el concepto de lo que es un agravio, primero. Segundo, vamos a ver cuáles son sus características. Las características las extraje de dos fuentes. Primero, las fuentes normativas y segundo, las fuentes dogmáticas. Y hay un par de características extraídas de la jurisprudencia. Una vez entendiendo las características de un agravio, entendiendo qué es un agravio y cuál es su naturaleza jurídica, algo que ocurre mucho en la práctica es que cuando uno está empezando a litigar, no encuentra o no sabe definir o le es complicado encontrar un agravio. Entonces, para encontrar este tipo de agravios, vamos a combinar la tecnología, vamos a combinar la teoría, la dogmática, vamos a utilizar dos fuentes dogmáticas, el marco argumentativo de Stephen Tullin, por un lado, y vamos a utilizar los actos del habla de Austin, los actos locutivos, perlocutivos, como dos instrumentos dogmáticos que nos va a servir para, vinculados con la inteligencia artificial, para mejorar la redacción de los agravios. Entonces, esa va a ser la primera parte de esta exposición. La segunda parte vamos a recordar y ver algunos elementos de los recursos, de las informaciones establecidas en el Código Procesal Civil a partir del artículo 250, donde vamos a ir repasando todos esos recursos de impugnación previa a una indagación sobre el concepto de agravio. Sin más preámbulo, comencemos entonces con el concepto de qué es un agravio. El agravio en materia civil es el perjuicio jurídico concreto, personal y actual que una resolución judicial causa a una parte en sus derechos, puede causar también en sus intereses o en su situación procesal, y que por constituir el presupuesto del interés recursal legitima su impugnación y delimita el ámbito de revisión del Tribunal Superior. Noten que en este concepto hay tres elementos importantes, es decir, que esa afectación, ese daño, tiene que estar relacionado con la afectación de derechos, intereses o la situación procesal. Bien, dadas las circunstancias del concepto de agravio, lo que voy a hacer énfasis ahora es en las características. ¿Qué características tiene un agravio? Les reitero, esas características son 9 características que son un conjunto dentro de las características establecidas por la norma, por la dogmática y por la jurisprudencia. Vamos por la primera. Primera característica.
El agravio tiene que ser, desde luego, jurídico. ¿Qué significa que debe ser jurídico? Desde el punto de vista dogmático, eso significa que el agravio debe traducirse en una afectación a una posición jurídica o procesal de la parte. No basta decir, no es suficiente decir en el agravio que la resolución es injusta, que me siento perjudicado, señor juez, que el juez favoreció a la otra parte, que son comentarios moralistas, como diría Kelsen, separando lo jurídico de lo moral. El Tribunal Supremo establece que que además que el agravio que deba ser jurídico, tiene que tener ciertos requisitos, entre ellos ser cierto, evidente, real y concreto. ¿Sí? Entonces, pongamos un ejemplo para entender qué significa eso de que el agravio debe ser jurídico. Imaginemos que en un proceso ordinario de cumplimiento de contrato, el juez declara improbada la excepción de prescripción opuesta por el demandado. Ahí sí existe un agravio jurídico, claro, si es que el demandado sostiene que el plazo ya venció y que por tanto se le está obligando a litigar una pretensión jurídicamente extinguida. El perjuicio no es que le incomoda continuar con el proceso, continuar con el juicio, sino que lo que se afecta es ese derecho a la defensa y esa expectativa de quedar liberado de la protección. La apelación es viable si esta resolución es apelable según el Código Procesal Civil y si es que se fundamenta. Es decir, para fines más prácticos, voy a poner un ejemplo en la pantalla. Por ejemplo, ¿cómo estaría mal redactado un agravio que sea genérico, que no tenga sustento técnico y que tenga términos, circunloquios, lenguaje genérico? Voy a agrandar para que ustedes lo puedan utilizar de mejor manera. Si, por ejemplo, yo digo, la resolución me causa agravio porque es totalmente injusta, parcializada, vulnerando mis derechos de manera arbitraria, son comentarios moralistas, comentarios que no tienen repercusión técnica jurídica. ¿Qué tendría que poner o cómo tendría que redactar mi agravio para que tenga mayor sustento? Tendríamos que poner algo más o menos bajo esta línea. La resolución apelada me causa agravio jurídico porque al rechazar la excepción de prescripción sin valorar la fecha de exigibilidad de la obligación y la interrupción no acreditada, me obliga indebidamente a soportar la prosecución del proceso respecto de una pretensión que conforme al Código Civil y a la prueba documental constante en obrados se encuentra prescrita. Noten ustedes la diferencia de este primer ejemplo con términos genéricos, con términos ambiguos y amplios, y está que si bien por temas de ejemplos no hemos puesto un caso de resoluciones, datos específicos, tiene mayor sustento por tener una relación más técnica. Entonces, uno de los primeros elementos de las características al decir que los agravios son jurídicos, tienen que tener, desde luego, por lógica, por razonabilidad, coherencia, respaldo jurídico. ¿Sí? Bien, ahora veamos otra segunda característica. El agravio debe ser concreto. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el perjuicio debe estar individualizado. No sirve una crítica genérica a toda la sentencia. No puedo decir que toda la sentencia me genera un agravio si es que no se separan de forma específica, de forma organizada, los errores. El Código Procesal exige además que la apelación tiene que ser fundada, que el tribunal de segunda instancia se circunscribe, por ejemplo, a los puntos resueltos por el inferior y que fueron objetos de apelación y fundamentación. Uno de los errores muy frecuentes al momento de presentar agravios es que si yo presento en la primera instancia 3 agravios y cuando sube al Tribunal Superior se reclaman más agravios, no hay imagen de coherencia. Tienen que ser individualizados a partir de sus hechos constitutivos generadores de efectos jurídicos. ¿Qué significa estos hechos constitutivos generadores de hechos jurídicos? Que el agravio tiene que estar individualizado por una actividad precisa, concreta y vinculada con un respaldo normativo. ¿Sí? Bien,
Por ejemplo, para realizar un poco más esto, en un proceso de resolución de contrato de anticrético, por ejemplo, la sentencia debe declarar número probada la demanda, ordenar la restitución del inmueble, condenar además el pago de daños y perjuicios si las partes así lo han solicitado. Entonces, si uno quisiera reclamar sobre ese tipo de sentencia, no es suficiente decir que la sentencia es lesiva, señor juez, sino que tendría que decir, conforme al agravio 1, hay una indebida valoración del documento jurado de anticrético, conforme al agravio número 2, hay una errónea conclusión sobre la ocupación ilegítima, conforme al agravio número 3, hay una condena a daños sin determinación suficiente. Noten ustedes que hay una coherencia en los puntos de la resolución y los agravios establecidos. A eso se refiere con individualizar los agravios. ¿Sí? Un tercer elemento que tiene que ver con que el agravio debe ser personal. ¿Y qué significa esto? Que lo establece el profesor Guaisini, que el perjuicio debe recaer sobre quien recurre. No se puede apelar por un daño ajeno ni por una mera solidaridad abstracta con otra parte. Ya la jurisprudencia y el Tribunal Constitucional ha señalado que el agravio debe ocasionar a quien recuse un perjuicio personal, porque si no falta el interés, que es requisito genérico del acto procesal impugnativo. Por ejemplo, en una demanda de división y partición entre tres copropietarios, el juez admite una prueba documental presentada extemporáneamente por el demandado B, el codemandado C apela diciendo que ello le perjudica sobre todo al demandante y no a él. Si no se explica cómo esa admisión afecta a su propia posición jurídica, el recurso puede fracasar. Es decir, que el agravio tiene que implicar a quien lo solicita. Si bien esto parece lógico y razonable, pero en ciertas circunstancias, en los procesos suele ocurrir eh, que se plantean agravios que no corresponden personalmente al solicitante. A eso se refiere con este punto que el agravio tiene que ser personal, que el que está reclamando el agravio tiene que tener un derecho, una vulneración, una afectación a esa persona. ¿Sí? Bien. Otro, otra característica. El agravio debe ser actual, no hipotético. ¿Qué significa esto? Que el perjuicio debe existir ahora, es decir, como efecto de la resolución impugnada, y no como una mera posibilidad futura o una especulación, sino que el daño debe ser, o que el daño solo podría ocurrir más adelante. Muchas veces todavía no hay agravio recursivo en sentido estricto. Esto se conecta con la idea del perjuicio cierto y real. Por ejemplo, si el juez ordena en un proceso de estructura monetaria ejecutivo, la retención de fondos en una cuenta bancaria, ahí el agravio está. Es decir, que si uno considera que esa retención de fondos en el proceso ejecutivo es desproporcional, es un agravio actual proveniente de una recepción. A eso se refiere con el tema del agravio actual, no sé, también de contraposición del agravio actual, pues a ese principio famoso de preclusión, del cual tiene uno que cuidar para hacer un reclamo oportuno. Siguiente elemento. El agravio debe ser real y cierto, no imaginario. Ya el Tribunal Supremo de Justicia habla de perjuicio cierto, evidente, real y concreto, lo que decíamos al comienzo de la clase, y eso excluye agravios inventados. Es decir, y por más de que eso suene ilógico, todo agravio tiene que tener esa característica. Primero tiene que ser cierto, es decir, que tiene que tener algún respaldo, y eso se vincula con el segundo elemento que pide el tribunal, que es evidente, es decir, debe ser evidenciado, respaldado por una prueba, por citar la foja donde se encuentra el agravio, citar el párrafo donde se encuentra el agravio, debe ser real. Al decir real, me refiero que también tiene que estar respaldado dentro de los agravios permitidos por ley y debe ser concreto. ¿Sí? Entonces, y con relación a esto, por ejemplo, para ejemplificar esto, en un proceso ordinario o sobre cumplimiento de obligación, si el juez omite correr traslado de una prueba sobreviniente
Y si luego esta prueba es usada para fundar la sentencia, pues desde luego hay un agravio, y el agravio es real, hubo indefensión concreta por falta de contradicción, hay la contradicción de la parte contraria. Entonces, ahí podemos vincular con la inmunidad, con indefensión, la falta de finalidad del acto, etc. Entonces, ahí podemos encontrar la precisión de un agravio. Otros elementos es que el agravio debe ser fundamentado. ¿Qué significa eso? No basta con anunciar que existe agravio. Hay que mostrar el error. El recurso de apelación contra una sentencia, contra un auto definitivo, debe presentarse por escrito fundado, o en su caso corresponde oralmente, pero fundado. Y el auto de vista puede ser inadmisible por falta de expresión de agravio. Es importante que al momento de fundamentar, y esto es lo que vamos a ver más adelante, se tenga dominio de los actos del habla, los actos locutivos, los actos ilocutivos, los actos perlocutivos. Estos tres actos, de cierta manera, van a ayudar a identificar y a fundamentar de mejor forma un agravio. Combinados con las teorías de Stephen Tullman, que es un autor que hace énfasis sobre la argumentación y tiene un modelo argumentativo, pues combinado con esas dos herramientas, que lo vamos a ver más adelante, vamos a poder identificar de mejor manera los agravios. Un siguiente elemento correspondiente a las características, reitero, lo que estamos viendo son características de los agravios. El agravio debe guardar relación causal con la parte resolutiva. Esto tiene que ver mucho con los actos, la vigencia del acto locutivo con el acto ilocutivo. Quiere decir que el Código Procesal boliviano establece que no son causales de apelación, por ejemplo, los errores de derecho que no afecten la parte resolutiva de la sentencia. Tiene que haber en la resolución, tiene que haber una causal, un efecto, una relación de causalidad, causa y efecto. Y eso es importantísimo porque puede haber un razonamiento judicial discutible, pero si no se cambia el resultado, es decir, si es que no hay una afectación real en el resultado, muchas veces no hay un agravio útil. Esa vinculación de causalidad que realmente cambie, modifique la realidad, que realmente se pueda determinar un agravio, es importante a través de la técnica de la causalidad. Causa y efecto. Es una técnica muy clásica de la dogmática, porque se aplica mucho en la identificación o como una de las características del agravio. Por ejemplo, si en un proceso de entrega de bien inmueble se cita erróneamente un artículo del Código Civil, pero igual se lleva a la decisión correcta sobre la base de otra norma aplicable y de hechos plenamente probados, si el error no altera la parte resolutiva, no siempre constituye un agravio apelable. Mucho más cuando sabemos que el enfoque del juez en materia civil es un juez activista, que a diferencia de otras áreas del derecho donde se maneja la teoría del juez garantista. El juez activista significa que en ciertas circunstancias se debe determinar la finalidad del acto. Aún así exista un error en citar una norma, pero se haya llegado a un resultado definitivo o un resultado que no afecte más allá del fondo, pues el juez podría convalidar esto sin determinar que sea un agravio plenamente apelable. Entonces, eso es un poco controversial en la parte práctica, porque eso tiene que ver mucho con la corriente filosófica que maneja la materia civil. Es muy distinta a la corriente filosófica que se maneja en materia penal y tiene que ver mucho con las teorías del juez garantista versus el juez activista. Por naturaleza, el juez en materia civil tiene una vinculación al juez activista. Bien, veamos otra de las características. El agravio delimita la competencia del Tribunal de Alzada, del Tribunal Superior.
¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, cuando hablamos del auto de vista, debe circunscribirse a los puntos resueltos y que fueron objetos de apelación y fundamentación. Quiere decir que lo que va a resolver el auto de vista está plenamente limitado a los puntos de apelación y fundamentación. No se puede extender más allá. Esto significa que el agravio no solo habilita un recurso, sino lo que va a hacer el agravio, de cierta manera, al momento de redactar el agravio en el memorial, va a delimitar, va a marcar el perímetro por el cual se va a revisar en el tribunal ulterior, en el tribunal de alzada. Entonces quiere decir que es muy importante saber definir, saber separar y saber organizar los agravios, porque son los que van a limitar el perímetro de análisis por parte del tribunal. Y eso, les reitero, tiene desde luego mucha lógica y coherencia, pero en la praxis, en la práctica, un mal agravio presentado o un agravio ambiguo, un agravio con lenguaje vago, en realidad ese es el conflicto de la redacción de los agravios cuando tenemos estos vinculados a los problemas de lenguaje, los problemas de lenguaje comúnmente expuestos por aquellos filósofos del lenguaje, entre ellos Austin o Searle, con su libro Los actos del habla, que establecen que en el lenguaje nosotros empezamos a redactar. Tenemos conflictos en cuanto utilicemos términos vagos, términos ambiguos, ya no estamos especificando un agravio y eso genera un conflicto al momento de delimitar la competencia del tribunal superior. Bien, veamos otro agravio. El agravio útil no debe confundirse con formalismo mexicano. ¿Qué quiere decir esto? Y esto también es traído por parte del tribunal. Al tribunal dijo que no corresponde impugnar solo para obtener un pronunciamiento formal sin trascendencia. El Código Procesal, desde luego, restringe la nulidad, privilegiando la finalidad del acto y exigiendo la indefensión. Es decir, que si no hay trascendencia en el agravio, si el agravio no es útil, puede existir ciertas circunstancias, algún agravio que no sea relevante, que no sea útil, entonces ahí tenemos un conflicto. Por ejemplo, en un proceso monitorio ejecutivo, la parte apela porque el auto interlocutorio consignó erróneamente un segundo nombre del demandado. Pero el mismo demandado fue citado, compareció, contestó, ofreció prueba, sin afectación real de la defensa. La nulidad difícilmente prosperará, es decir, un agravio cuando ya se han convalidado los actos, cuando ya ha pasado el principio de preclusión, pues no tendrá trascendencia. Ese tipo de agravios que no se han reclamado en ese momento, que ya no son trascendentes porque han sido convalidados. Y es muy importante el principio de convalidación, el principio de preclusión, que son los principios que son importantes en el tema de identificación de agravios. Un primer filtro que tenemos que evaluar al momento de identificar agravios es primero preguntarse en este proceso, este agravio, ¿ya ha sido convalidado? ¿No ha sido convalidado? ¿Estoy a tiempo de presentarlo? Está vinculado con el segundo principio, que es el principio de precaución. ¿Estoy a tiempo? ¿Me falta ¿Puedo presentarlo o no puedo presentarlo? Porque si no estoy cumpliendo esos dos requisitos, el principio de precaución y el principio de convalidación, vamos a tener conflictos al momento de plantear un agravio. ¿Sí? Bien, entonces estas son las características del agravio, son 9 características para poder delimitar, especificar qué es un agravio. Pero también es importante analizar cuál es la naturaleza jurídica del agravio. Es algo que es un elemento dogmático y muchos dicen, bueno, pues no es tan importante la naturaleza jurídica, en la práctica eso tiene otra connotación. Es importante la naturaleza jurídica porque es menester saber cuál es la finalidad, cuál es la función de un agravio, qué
posición toma dentro de un proceso en general. Básicamente la naturaleza jurídica nos va a contestar esa pregunta. Entonces, voy a agrandar para que se vea mejor. ¿Qué es la naturaleza o cuál es la naturaleza jurídica del agravio? El agravio tiene naturaleza jurídica procesal porque constituye el presupuesto, está lo importante, el presupuesto objetivo y subjetivo de los recursos. Cuando hablamos de objetivo, es en cuanto deriva de una resolución judicial lesiva, es decir, que existe una lesión, hay una resolución que lesiona los derechos desde el punto de vista objetivo es demostrar. Y el subjetivo en cuanto se traduce en el interés de la parte afectada para impugnarle. Noten ustedes que al hablar de la naturaleza jurídica hay que ver dos elementos. El objetivo está determinado el expediente, está en la resolución, puede encontrar los agravios y el subjetivo que es el derecho que tiene todo, el derecho procesal que tiene toda persona desde reclamar oportunamente la identificación de un agravio. Desde luego, los jueces al momento de su formación tienen corrientes filosóficas, no necesariamente un juez es malo, el juez puede tener corrientes filosóficas del derecho y es muy importante saber que las corrientes filosóficas tienen visiones distintas. Los penalistas tienen una corriente filosófica vinculada a la teoría de Luigi Ferrajoli como pues garantista. Tienen una visión garantista. Los civilistas están vinculadas a partir de su primer artículo del Código Procesal Civil con la corriente filosófica del juez activista. Teoría civil, quien tiene el dominio, que inclusive puede proponer actos, es el juez. Es más, en ciertas circunstancias, ya les decía que si hay ciertos errores, bajo ese principio de informalidad, el juez puede corregir esos errores. Pero en materia penal, vinculados con un principio de legalidad estricto, un principio de taxatividad, y vinculados con el juez garantista, no ocurre el mismo fenómeno. Y eso tiene que ver con esas corrientes filosóficas de visión del derecho. Por tanto, son muy distintas las áreas. Y esto es importante definirlo para saber en qué área de estudio vamos a identificar los agravios. No son iguales los agravios en materia penal que en materia civil. ¿Sí? Ahora bien, haciendo este repaso de las características del agravio, viendo su naturaleza jurídica, es menester y además vinculados con la tecnología. Ustedes sabrán que ya existiendo tanta tecnología y la vinculación de uso de inteligencia artificial, lo que voy a explicar ahora es Dice, ahora sí, no sé si está mejor el audio ahora. Creo que estaba desactivado mi micrófono. Si se escucha el audio, mejor, me confirman, por favor. Estaba ahí con un mensaje que el audio está un poco malo. ¿Está bien el audio? Sí, doctor, se le puede escuchar mejor. Ok, ok, muchas gracias. Gracias por el comentario, doctor Alave. Sí, ahora mucho mejor. Sí, gracias, muchas gracias. Bien, entonces estábamos ya, después de hacer toda esta revisión de las características de los agravios, de ver la naturaleza jurídica del agravio, ahora lo que tenemos que hacer es algo que es moderno, pero manejarlo de forma ética. Vamos a trabajar con prompts para identificar agravios a partir de dos teorías, la teoría de Stephen Tumming y la teoría de los actos del habla de Austin, y que a partir de esas dos teorías vamos a ver que esas herramientas de cierta manera nos van a ayudar nos va a facilitar la forma de cómo encontrar agravios. Para ello es importante entender estas dos teorías. Si los que ya conocen de Stephen Toulmin, seguramente en argumentación jurídica o en posgrados de argumentación jurídica ya han revisado este modelo argumentativo muy útil. Es un esquema para identificar argumentos que lo vamos a utilizar de forma interesante para el tema de identificación de agravios. Y vamos a ver también los actos locutivos y locutivos hiperlocutivos, que es la teoría de los actos del habla. Con estas dos teorías vamos a encontrar pequeños prompts. Desde luego, imagino que de los 120 participantes, muchos de ustedes ya tienen conocimiento de la inteligencia artificial, está desde el WhatsApp, está
Está en Google, está en el ChatGPT, que ya tiene muchos años de popularidad. Con cualquiera de esas IAs de generación de texto, pero con un prompt correcto, ustedes pueden obtener mejoras en la identificación de agravios. Para eso vamos a utilizar expedientes. Si ustedes no sabían, por ejemplo, les comento que los que quieran estudiar con expedientes, en la página de la Universidad Mayor de San Simón tienen un banco de expedientes disponible para el público. Ustedes pueden ingresar a la página y descargar expedientes para hacer estudios. Hay expedientes en materia penal, en materia civil, en materia familiar. Son expedientes digitalizados. Entonces, y es interesante trabajar con estos expedientes vinculados con la inteligencia artificial y con prompts, pues se consiguen, y vinculados con métodos dogmáticos teóricos, se consiguen resultados bien interesantes. Bien, veamos entonces esta primera teoría relacionada con el profesor Stephen Turing. Voy a ampliar la pantalla para que se lea de mejor manera. Ahí tenemos elementos que se deben describir, que se deben identificar para encontrar para identificar si existe un agravio, pero también esta teoría se utiliza mucho en argumentación jurídica. Y en esta teoría, en estos elementos, pues ustedes van a encontrar un primer punto, está en su idioma original, pero se ha traducido al español, que tiene que ver con la conclusión. ¿Y qué significa esto? Significa que es la afirmación principal. ¿Qué es lo que se pretende demostrar? ¿Cuál es la decisión que se adopta? En este caso, la función de este primer punto es definir el resultado del razonamiento jurídico. Luego tenemos el segundo punto, que es la data, que son los datos. En el fondo, estos son los hechos, las pruebas que sustentan a la conclusión. Todo está concatenado, todo está vinculado a un segundo elemento. Y este es eh, un cuadro práctico. Entonces, los datos proveen el soporte fáctico del argumento. Yo tengo una afirmación, tengo una conclusión. Por ejemplo, llego a la conclusión de que existe tal agravio y tengo que preguntarme si tengo hechos o pruebas que sustentan ese agravio, ¿sí? Con el segundo punto. Luego tenemos el tercer punto, que es la garantía, warrant. Esta tiene que ver con la regla lógica o jurídica que conecta los datos con la conclusión. Esto en el fondo nos va a permitir pasar de los hechos a la decisión. Es decir, que entre el primer punto, que es la conclusión, que vamos a poner, que es el agravio que hemos identificado, el segundo punto, que son los datos que hemos encontrado para justificar el agravio, el tercer punto es la vinculación, lo que nos va a ayudar a tener fuerza, los documentos privados reconocidos que tienen fuerza. Por ejemplo, tengo en los agravios la conclusión. Como agravios tengo un agravio identificado, tengo los datos, pero ¿qué me dan la garantía de que esos datos tienen fuerza probatoria? Ahí tendré que diferenciar si es un documento privado, es un documento público. A eso se refiere con la garantía. Las reglas jurídicas, el marco jurídico que respaldan a los datos. ¿Sí? Luego tenemos el cuarto elemento, perdón, que es el backing, que es el respaldo, que en el fondo es el fundamento normativo o doctrinal que valida la garantía, es decir, que lo que da legitimidad jurídica a la regla aplicada. Y eso tiene que ver mucho con el respaldo jurisprudencial, con el respaldo doctrinal. Todo argumento, toda identificación de agravio tiene que tener el respaldo dogmático jurisprudencial. Eso es menester, eso es importantísimo. Y aunque parezca lógico este cuadro, al momento de aplicarlo en la práctica, tiene mucha repercusión para tener un agravio bien establecido. Luego tenemos el quinto elemento, el qualifier, que es el modalizador. Esto tiene que ver con lo que matiza la fuerza del argumento, lo que da cierta potencia al argumento, al agravio que estamos identificando. Se indica el grado de certeza de la conclusión. Normalmente, en este cuarto elemento que ustedes ven en pantalla, el qualifier, tiene que ver con términos que puedan modalizar o extender o matizar el argumento. Son términos, son palabras como seguramente,
probablemente, y hay errores. Ustedes saben que uno de los errores al momento de redactar un agravio es evitar términos de absoluto. Es decir, cuando decimos que este error es absoluto, absoluto es un término muy pretencioso porque con solo demostrar una objeción a eso, a ese absolutismo, pues todo el argumento cae. Entonces, se utiliza como modalizadores términos que nos permitan, de cierta manera, cuidar el argumento, como seguramente, probablemente, que son términos que ayuda, se concluye, por ejemplo, que la deuda es exigible, que no están afirmando la certeza, pero están usando un término modalizador. Eso de cierta manera es una forma de cuidar el lenguaje, de establecer una técnica para tener una buena base de argumentación jurídica. Y por último, el punto del rebuttal, que es la refutación, que son las posibles excepciones o contraargumentos que podrían debilitar la conclusión o la identificación del agravio que quiero estudiar. ¿Esto qué me permite? Y ese es el punto fundamental que establece Stephen Tullming. Cuando nosotros hacemos este cuadro, es un cuadro práctico para saber si realmente mi agravio está bien hecho o no está bien hecho. Tengo el saber la refutación me permite prever y responder objeciones futuras. Es decir, que al momento de que yo esté identificando mi agravio, también tengo que tener en este cuadro qué podría decir la parte contraria como refutación. Si la refutación es muy sólida, es decir, si yo encuentro una refutación muy fuerte, quiere decir que tengo un conflicto con mi agravio. Si las refutaciones que puedo encontrar son débiles, quiere decir que tengo un agravio bien establecido, bien consolidado. ¿Sí? Entonces, este es el primer cuadro que está relacionado con el profesor Stephen Tullming con este marco argumentativo. Este cuadro se utiliza tanto para temas de argumentación jurídica y para la identificación de agravio, con la diferencia que en el primer punto, la conclusión va a ser primero sacar una idea de cuál va a ser mi agravio, luego ver los datos, luego ver cuál es la garantía, cuáles son los respaldos, cuál es el modalizador de lenguaje que voy a utilizar para redactar mi agravio y qué refutaciones posibles podrían existir con relación a este agravio. Luego, esta es una primera parte, un primer instrumento. Ahora lo vamos a vincular, lo vamos a hacer un poco más práctico. Este es un primer instrumento que me ayuda a identificar agravios. Un segundo instrumento, que es un tema muy recurrente para quienes estudian argumentación jurídica o quienes vinculan mucho la técnica del lenguaje con el derecho, tiene que ver con los actos del habla. Los actos del habla, a partir de Searle y a partir de Austin con su libro Hacer cosas con palabras, o Searle con su libro de los actos del habla, establecen que el lenguaje tiene tres dimensiones. El acto locutivo, que se refiere a enunciar, a decir, a manifestar algo. El acto ilocutivo, que se refiere al actuar jurídicamente mediante el lenguaje, es decir, lo que un juez o una parte hace jurídicamente, ordenar, demandar, ¿cuál es el efecto? Admitir, absolver, declarar. Cuando hay una vinculación del acto locutivo, que normalmente el acto locutivo se representa en la pretensión de las demandas y la contestación a la demanda, ahí vamos a ver qué es el acto locutivo. El acto locutivo es qué es lo que quiere decir la parte. Y muchas veces ese acto locutivo no tiene coherencia con el acto ilocutivo, que es la intención. Es decir, por ejemplo, el acto locutivo de la demanda dice X y la sentencia, la resolución, como acto ilocutivo tiene otra intención. O muchas veces se ve este tipo de agravio, que el acto locutivo de toda la redacción de una resolución, de una sentencia, pareciera que quiere decir algo, pero su intención es distinta con el acto ilocutivo. El acto ilocutivo tiene que ver mucho con la intención del juez. ¿Qué es lo que está haciendo el juez y si hay coherencia con el acto locutivo? Luego tenemos el acto perlocutivo, que se refiere a la consecuencia, al efecto real que el acto del habla causa en la parte afectada, como una condena, un embargo, qué consecuencias modifica en el mundo de la realidad. El acto perlocutivo
una sentencia, desde luego, o una sentencia declarativa que declara la nulidad de un acto jurídico, pues va a cambiar el mundo de la realidad. Y con eso tiene que ver el acto perlocutivo. Viendo ahora sí estas dos tablas, tanto los actos del habla y la tabla de Stephen Tulming, lo que vamos a hacer ahora, y esto va a ser parte del material que les voy a pasar, vamos a extraer un par de expedientes y vamos a pedir a la inteligencia artificial que realice el análisis a partir de esas dos teorías y van a ver cómo se hace cómo se identifican los agravios a partir de estos vínculos dogmáticos y a partir de esas dos teorías. Con estas dos teorías como instrumento, tengo ahí una herramienta que me ayuda de cierta manera a evaluar mi agravio. Si yo quiero ver si mi agravio, por ejemplo, yo ya he redactado mi recurso y en mi recurso he identificado tres agravios y tengo ahí los tres agravios redactados, pues no estaría mal pasar por una prueba con esta tabla de Stephen Turing, con la inteligencia artificial que me va a hacer una serie de preguntas, que me va a proponer algunas alternativas. Por ejemplo, la inteligencia artificial me puede proponer las refutaciones que podría tener mi agravio para evaluar qué tan bien está, qué tan buena estructura tiene el agravio que he redactado. Entonces, para ello, voy a compartir pantalla. Denme un segundito, por favor. A los organizadores, ¿tengo facultades para compartir pantalla o tengo que tener alguna autorización? Ah, que está compartida, ya la encontré. Bien, estoy compartiendo entonces mi pantalla. Voy a ingresar a una cuenta de... podemos entrar a la que ustedes gusten, la ChatGPT, las de Google, las de Gemini, que son las que más se utilizan. Voy a ingresar. Hay una página que les recomiendo. Miren ustedes, estoy entrando a Google y voy a entrar al banco de expedientes, los que les gusta revisar casos de la Universidad de San Simón. Aquí tengo expedientes en materia civil, en materia penal. Voy a ingresar a los expedientes en materia eh, civil. Aquí tengo materia civil y familiar. Procesos de asistencia familiar, división de partición de bienes, procesos ejecutivos, emplazamientos de conocimiento de firmas y rúbricas, un proceso monitorio de desalojo, negación de paternidad. Tienen ahí una gran cantidad de expedientes. Entonces, voy a ingresar a ver un proceso corto para que sea rápido. Este de acá. Un ejecutivo. Voy a descargar el proceso ejecutivo y ahí tengo el expediente para estudiarlo. La inteligencia artificial ha avanzado tanto que ahora tiene la capacidad de leer fotografías, aún así no tenga lector de OCR. El OCR es una vinculación que es una característica que tienen las inteligencias artificiales para convertir imagen a texto. Entonces aquí ya tengo un expediente completo y voy a hacer un análisis sobre todo el expediente para hacerlo genérico. Entonces voy a descargar mi documento, le vamos a poner ahí un nombre. Y vamos a utilizar unos prompts. Entonces, tengo ahí el expediente listo para ser evaluado. Voy a cerrar esto. Voy a cerrar la página que hemos ingresado y voy a entrar a mis archivos para abrir el expediente. Aquí tengo el expediente, ponemos abrir. Esperemos que cargue un poco. Mientras carga, yo tengo aquí preparado, aquí están, se los voy a pasar esto. Son dos prompts. Este primer prompt que está vinculado con los actos del habla, es un prompt largo. Y este segundo prompt que tiene que ver con la teoría de Stephen Turing. Entonces yo voy a copiar todo el prompt, que es una orden. Los que, si están viendo, es poco probable, pero si los que están viendo por primera vez inteligencia artificial, los prompts son órdenes que se hace a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un gestor de texto
no es alguien que te pueda hacer no es alguien que te lo hace memorial o que te lo hace una demanda, pero sí alguien que te puede ayudar a gestionar texto o a identificar de acuerdo a las órdenes que uno puede establecer. Sí, ya tengo aquí mi expediente, entonces voy a pegar mi enunciado. Aquí está todo según Turing y vamos a ver el resultado de la inteligencia artificial. Este método, por cierto, es un método establecido por el profesor Juan Ureta Guerra, que hace poco estuvo en Sucre con el tema de capacitación de el Ministerio Público, profesor peruano. También ha sido contratado para el órgano judicial para elaborar teorías de argumentación jurídica. Lo que ha hecho el profesor Juan Ureta es vincular la dogmática, las teorías con la práctica y vinculadas con la inteligencia artificial para mejorar, para tener mejores productos. Entonces, em, tenemos aquí, se está evaluando sobre la sentencia, según el modelo de Turing, la inteligencia artificial ya me ha establecido, ya está analizando primero que se declara aprobada la demanda ejecutiva y sobre eso está analizando si existen los datos necesarios, aquí está la tabla de datos de acuerdo al expediente, está analizando la garantía que son los artículos junto con los respaldos, la detección de fallas argumentativas. Está estableciendo la identificación de agravios precisos y una conclusión estratégica. ¿Sí? Entonces ahí me elabora a partir de esa teoría un análisis que no es un análisis básico como cuando yo le digo a la inteligencia artificial, identifica si existe agravios, sino lo está haciendo con un marco técnico. Ya tengo aquí un resultado. Ahora, esto puedo ir mejorándolo con mi otro prompt, que es el prompt de los actos locutivos para ver si hay alguna incongruencia entre lo que se dice, lo que se hace jurídicamente y el efecto que produce. Y es una forma técnica también de redactar, son términos técnicos, acto locutivo, ilocutivo, hiperlocutivo, para hacer el tema de los agravios. Yo pego el prompt a la inteligencia artificial y le pido que haga un análisis. Ahora ustedes pueden digitalizar sus documentos, sus expedientes. Hay ahora tanta inteligencia artificial de todo. Les recomiendo Dola en sus celulares, los que quieren digitalizar rápidamente. ChatGPT también pueden digitalizar. Gemini, que es de Google, también pueden digitalizar. Entonces, aquí me está haciendo un análisis si hay coherencia entre en todo el expediente, en lo que se dice, lo que se afirma, lo que jurídicamente ocurre con el acto ejecutivo y los efectos que produce. Y ahí me tienen una conclusión de los tres niveles y me dicen si hay vicios detectados a partir de la teoría de los actos del habla. Este ya es un mecanismo netamente lingüístico. Los actos del habla es una identificación lingüística que nosotros tendremos que darles respaldo jurídico. La de Stephen Turing, la primera, tiene un poco más de vinculación jurídica, es decir, que ambos son herramientas que nos pueden ayudar a identificar de mejor manera los agravios o en todo caso nos pueden ayudar a verificar, revisar los agravios que tenemos, si estos están bien hechos, no están bien hechos, tienen alguna incongruencia, etcétera. Para eso la inteligencia artificial es una buena herramienta, no para resolver o redactar un agravio como tal, pero sí para identificarlos, para redactarlos, para corregirlos, para observar desde un punto de vista lingüístico con la teoría de los actos del habla y desde un punto de vista argumentativo con la teoría de Turing, la argumentación netamente desde el lenguaje. Entonces, estas dos herramientas vinculadas con las características y con la naturaleza jurídica que habíamos visto, pues son muy útiles para acercarnos a tener una mejor redacción de agravios. ¿Sí? Bien, vamos a dejar de compartir pantalla para continuar con la sesión. Bien, entonces hasta aquí concluimos con esta primera etapa, o sea, estoy calculando el tiempo para que alcancemos en todo lo previsto. Con esto alcanzamos y revisamos el concepto de agravios, características y alguna aplicación práctica con inteligencia artificial. La segunda parte de esta exposición tiene que ver con los recursos.
Obviamente los agravios van a tener trascendencia en cuanto se vinculen con los recursos. ¿Qué recursos se tienen en el Código Procesal Civil? Se pueden plantear todos los recursos, hay límites con planteación de los recursos, sobre eso hablamos justamente ahora. Vamos a poner el subtítulo y ahora nos ponemos a hablar de recursos. ¿Qué es un recurso y qué se entiende por un recurso? Lo vamos a poner ahí en la pantalla. Es el acto procesal por el cual la parte que se considera agraviada, ya hemos visto los agravios, por una resolución judicial solicita su revisión conforme a la ley, a fin de que sea revocada, modificada, anulada o confirmada. ¿Qué quiere decir esto? Y ahí tenemos una pregunta detonante, una pregunta interesante con relación a los recursos. Si la Constitución, vamos a a ampliar la pregunta. Si la Constitución garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, ¿puede la ley procesal declarar ciertas resoluciones inapelables o inimpugnables sin vaciar de contenido esa garantía constitucional? Es decir, como ustedes sabrán, la Constitución Política del Estado, a partir de su artículo 180, numeral 2, garantiza el principio, porque es como una especie de principio la impugnación de los procesos judiciales, es decir, que todos tienen derecho a impugnar independientemente de la ley. Pero la pregunta es si independientemente de lo que dice la Constitución, bajo el bloque de constitucionalidad, que se garantice el principio de impugnación, ¿puede la ley específica, la ley de desarrollo, en este caso el Código Procesal Civil, limitar, limitar el ejercicio de plantear una impugnación, de plantear un recurso? Desde luego que sí, porque la Constitución, si bien protege la impugnación, lo protege como un principio. Y ustedes sabrán que los principios, en los términos del profesor Robert Alexi, son mandatos de optimización. Quiere decir que los principios son extensos, pero esos principios van a estar limitados en cuanto la ley tenga ciertas excepciones. Y la pregunta es, ¿tenemos excepciones nosotros en el Código Procesal Civil? ¿Será que todo se puede impugnar? ¿Habrá o no habrá excepciones? Lo cierto es que sí. Existen excepciones en el Código Procesal Civil. Si ustedes revisan el artículo, vamos a compartir pantalla para verlo junto con ustedes. Un momentito, voy a volver a compartir pantalla. Voy a ir, ahí se ve la pantalla, voy a entrar a Google y vamos a buscar el Código Procesal Civil. Ahí revisamos el Código Procesal Civil y vamos a revisar, por ejemplo, el artículo 21, 21 numeral 2, y vamos a ver si realmente todo es impugnable o eso tiene ciertas características. Por ejemplo, el artículo, vamos a ampliar un poco el zoom. El artículo 21 establece en su numeral 2 que si la autoridad requerida aceptare la inhibitoria, remitirá la causa ante el juzgado o tribunal requiriente, emplazando a las partes para que comparezcan ante este último. Esta resolución es inapelable. Quiere decir que nuestro código, de cierta manera, sí regula elementos que no son impugnables, que son inapelables. Lo mismo ocurre con el artículo em, 22 con el artículo 255, que es la regla general. Vamos a revisar el artículo 255. Aquí está. La resolución que modificare o dejare sin efecto la recurrida es inimpugnable.
sin perjuicio desde producir la cuestión objeto de la reposición al recurrir la sentencia o auto definitivo. También el artículo 255 nos plantea esta opción y vamos a ver un artículo más para que ustedes puedan evidenciar que no todas las resoluciones son impugnables, por más de que el artículo 180, numeral 2 de la Constitución Política del Estado lo establezca de esta manera. Si bien el artículo de la Constitución establece que todos tienen derecho a impugnar, es utilizado como un principio, pero eso tiene sus límites en la ley. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos ahí también el artículo 407, numeral 2, que lo vamos a ver enseguida. Vamos un poco más arriba. Aquí está, creo que nos hemos pasado. Artículo 407, numeral 2, en los casos de los artículos 405 y 406 y el parágrafo anterior del presente código, contra la resolución que determine la suma líquida podrá interponerse recurso de apelación con efecto devolutivo sin recurso ulterior. Entonces, noten ustedes, vamos a dejar de compartir pantalla, noten ustedes que de cierta manera, el Código Procesal Civil tiene ciertos límites. Hay límites que establece que no todo puede ser impugnable, no se puede presentar recursos en todas las cosas. Hay excepciones que están establecidas en la ley. Bien, ahora analicemos otra pregunta. ¿Solo las partes pueden impugnar una resolución judicial o también puede hacerlo un tercero cuando la decisión afecta directamente a su derecho? Es decir, que para plantear un recurso de impugnación solamente lo pueden hacer las partes o también un tercero. Conforme al artículo 251 del Código Procesal Civil y artículo vinculado también con el artículo 56, lo puede hacer un tercero siempre y cuando vea que se le afecte un derecho. Es más, el artículo 56 le pone un plazo a los terceros. Un tercero que se vea afectado por un proceso principal tiene un plazo de 10 días desde la notificación de las partes para plantear un recurso en el caso que se vea afectado, aún sin ser parte, siempre y cuando que como tercero, por tema de legitimación, demuestre cuál es el agravio que se le está produciendo por un determinado proceso. Entonces, veamos esos elementos. Bien, veamos ahora, ya que hemos visto un poco de las impugnaciones, vamos a tratar de apurarnos porque estamos con corto tiempo. Ahora sí veamos cuáles son los tipos de impugnaciones, cuáles son las que existen. Conforme al artículo 252, tenemos ahí el recurso de reposición, recurso de apelación, casación, compulsa y revisión extraordinaria de la sentencia, los que son los recursos de impugnación propiamente establecidos en el Código Procesal Civil. Analicemos el primer elemento. ¿Qué es el recurso de reposición? El recurso de reposición, ¿contra qué afecta? ¿Qué significa el recurso de eh, reposición? ¿Por qué se tiene que afectar? Normalmente la afectación es contra las providencias y los autos interlocutorios, con objeto de que la autoridad judicial advierta de su error, los modifique, deje sin efecto o los anule. ¿Sí? Y la pregunta es, qué son las providencias y qué son los autos interlocutorios? ¿Cómo las diferencio? ¿Qué será entonces una providencia? Las providencias son resoluciones judiciales de mero trámite y de simple sustentación. Quiere decir que no resuelven el fondo del conflicto, no deciden cuestiones complejas, más bien impulsan, ordenan el curso de un proceso. Y eso tiene que ver mucho con lo que establece el Código Procesal Civil, cuando dice que no procede apelación contra providencias de simple sustentación. Entonces, contra estas providencias no se puede plantear una apelación, sí se puede plantear un recurso de reposición. ¿Y cuáles serán, pues, entonces, en la práctica esas providencias? Esas providencias que establecen, por ejemplo, traslado,
Cuando una providencia dice traslado a la parte contraria, es una providencia. Cuando dice por adjuntado el documento, cuando dice se señala audiencia, cuando existe una previamente cumpla con señalar domicilio, o cuando dice franquece testimonio. Ustedes noten que el enunciado de estas providencias no alteran, no modifican el proceso como tal, y en esta se puede plantear recurso de reposición. Pero la ley también me dice que además de las providencias, también se aplica el recurso de reposición contra los autos interlocutorios. ¿Y qué son los autos interlocutorios? Son resoluciones que sin ser sentencia resuelven una cuestión controvertida dentro del proceso. Ya no son actos simples, ya no son actos meros de trámite, sino contienen una decisión judicial sobre un punto debatido. Por ejemplo, una resolución que admite o rechaza una excepción, una resolución que resuelve una nulidad, una resolución que dispone o rechaza una medida cautelar, una resolución que aprueba o rechaza una tercería. Si ustedes ven, estas resoluciones sí resuelven un conflicto, pero no afectan el fondo del proceso, una resolución que resuelve, por ejemplo, un incidente. Entonces, el recurso de reposición se aplicará a estos dos elementos, tanto a las providencias de mero trámite como los actos interlocutorios. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo puedo diferenciar una providencia de un acto interlocutorio? De forma sencilla, podemos decir que la providencia nos sirve para ordenar el trámite, organizar el trámite. Cuando hace traslado, franqueza de testimonios, organiza el trámite. En cambio, el auto interlocutorio resuelve, toma una decisión dentro de ese trámite, ¿sí? Para que no se pueda ver de esa manera. ¿Cuál será el procedimiento desde curso de reposición? Por ejemplo, para el recurso de reposición sale una providencia, sale un auto interlocutorio, el juez dicta una providencia o un auto interlocutorio. Entonces, ¿qué es lo primero que se hace? Se presenta si uno considera que tanto la providencia o el acto interlocutorio tienen agravios, lo que habíamos visto en la primera parte. Usted puede presentar ese recurso de reposición, ya sea verbalmente si se da el contexto de una audiencia, o por escrito fundamentado dentro de los 3 días desde la notificación. El juez revisa su propio acto, porque uno de los elementos del recurso de deposición es que esto no va a subir a un juez ulterior, no va a subir a un tribunal superior, sino va a ser el propio juez que va a resolver este acto. El juez puede mantener la resolución, puede modificarla, puede dejarla sin efecto, o en ciertas circunstancias inclusive puede anularla. ¿Qué pasa si el juez modifica o deja sin efecto? ¿Y qué pasa con esta nueva resolución? Es inimpugnable. Ojo, por eso en el Código Procesal Civil hay una salvedad, que usted puede plantear recurso de reposición con alternativa de apelación. Si usted expresamente no ha planteado el recurso de reposición con alternativa de apelación, se está renunciando a ese derecho, que tiene que decirlo de forma expresa, pues conforme el artículo 255 del Código Procesal Civil, ese recurso de reposición es inimpugnable. ¿Sí? Es que en otros términos quiere decir que ya no se puede presentar otro recurso contra esa nueva decisión. ¿Sí? Bien. Ahora sí, siguiente recurso, apelación. ¿Qué es la apelación? Voy a tratar de volar un poco más con estos recursos porque creo que ya estamos casi al límite del tiempo. Apelación. ¿Qué es la apelación? La apelación es el recurso ordinario por el cual la parte agraviada pide al superior en grado que revise la resolución de un juez inferior. ¿Sí? ¿Cuándo procede la apelación? ¿Cuándo procede y cuándo no procede? Porque eso es bien interesante. ¿Cuáles son las reglas de que se pueda aceptar una apelación y cuándo no se puede aceptar una apelación? La apelación procede contra sentencias, contra autos definitivos, contra aquellas resoluciones para las que la ley autoriza expresamente. Y esto conforme al artículo 257, numeral 1,
procede el recurso de apelación contra justamente esas sentencias o autos definitivos vinculadas en este artículo. Entonces, esta es la regla general. Pero también hay, si ustedes revisan, la norma dice cuando la ley lo autoriza expresamente. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes revisan el Código Procesal Civil, van a existir otros artículos donde se desarrollen, donde exista, donde el propio código establezca que en estos casos en particular sí también se puede plantear la apelación. Por ejemplo, el artículo 50, numeral 4, que dice que la oposición a la citación de un tercero será resuelta por un auto interlocutorio solo apelable en el efecto devolutivo cuando se rechace la intervención. En este caso, sí procede la apelación solo si se rechaza. O lo que establece el artículo 56, cuando el tercero perjudicado, lo que decíamos hace unos minutos atrás, cuando hay un tercero que no es parte del proceso, pero plantea un recurso y este ha sido denegado, pues puede plantear un recurso de apelación. Contra el auto interlocutorio procederá únicamente en el recurso de apelación en efecto devolutivo. Esto tiene que ver con la citación de evicción. Contra un auto desestimatorio, solo eso tiene que ver cuando uno presenta la demanda y es desestimada, solo procede el recurso de apelación en el efecto suspensivo sin recurso ulterior. Entonces, vean ustedes que dentro de la estructura de la apelación hay muchas otras formas cuando procede. La pregunta es, ¿y cuándo no procede? ¿Será que la ley me dice en qué circunstancias no procede? Por lógica, no procede la apelación contra providencias de simple sustentación. Es decir, que habíamos dicho que las providencias de simple sustentación se resuelven con el recurso de reposición. Entonces, y eso está expresamente definido por el artículo 258 del Código Procesal Civil. Tampoco contra resoluciones contra las cuales la ley expresamente las prohíbe. Es decir, la ley expresamente va a decir cuando no procede un recurso de apelación. Ahí habíamos visto el artículo 21, numeral 2, el artículo 22 que habíamos visto al comienzo. ¿Sí? Ahora, hay varios tipos de apelación, en efecto suspensivo, en efecto devolutivo, en efecto diferido. Veamos cuál es cada una de estas. ¿Qué es la apelación en efecto suspensivo? Es la apelación, vamos a ir a agrandarlo para que se lea mejor, es la apelación que suspende la competencia del juez inferior e impide la ejecución de la sentencia o auto definitivo mientras el tribunal de alzada la resuelve. ¿Cuándo procede este acto? ¿Cuándo procede el acto de apelación? La apelación tendrá efecto suspensivo solo en el proceso ordinario cuando se trate de sentencias o autos que pongan fin al litigio o hagan imposible su devolución. Además, fuera de esto que estamos viendo, hay casos especiales donde también la ley manda en efecto suspensivo, como por ejemplo en las audiencias preliminares cuando se declaran probadas las excepciones de incompetencia, las excepciones de prescripción, caducidad, transacción, conciliación y cosa juzgada, o cuando se dicta un auto desestimatorio. De todas formas, tanto la prescripción, la caducidad, la conciliación o el auto desestimatorio ponen fin al proceso y en esos casos también se puede plantear la apelación con efecto suspensivo. Bien, siguiente en apelación. La apelación en efecto devolutivo. ¿Qué significa esto? Que es la apelación en la que el proceso sigue avanzando en lo principal, aunque el superior revise la resolución. No suspende el trámite principal. Eso es importante diferenciarlo de la apelación en efecto suspensivo. En efecto devolutivo no se suspende el trámite. ¿Y cuándo procede? En todos los demás casos, la apelación no tendrá efecto suspensivo y debe ser concedida de forma devolutiva.
¿Y eso qué quiere decir? Que si no estamos en un caso excepcional que está vinculado con el artículo 260, numeral uno, entonces la apelación será devolutiva. Además, hay ciertos supuestos expresos, por ejemplo, cuando hay un rechazo de intervención de un tercero, la apelación será en efecto devolutivo. Cuando hay un auto interlocutorio sobre citación de evicción, la apelación será en efecto devolutivo. Cuando existe una resolución que determine una suma líquida en la ejecución coactiva por daños o perjuicios o deuda ilíquida, la apelación será en efecto devolutivo. Cuando existe un rechazo de una tercería, en los casos que la norma prevé, habrá también una apelación en efecto devolutivo. Y por último, el tercer significado o el tercer efecto de las apelaciones es la apelación en efecto diferido. Esta apelación en efecto diferido tiene que ver es la apelación que en realidad no se sustancia de inmediato, primero solo se anuncia y luego se interpone y fundamenta junto con la eventual apelación de la sentencia. Es diferido porque será tratada conjuntamente con la posible em, apelación a la sentencia y ambas serán analizadas en el mismo tiempo. Es decir, que es como establecer un recurso en la cual no se va a tramitar todavía hasta que se tenga la sentencia y conjuntamente, si es que eventualmente se apela a la sentencia, pues va en conjunto. ¿Cuándo procede esta resolución? Procede contra las resoluciones de primera instancia, quiere decir con autos interlocutorios que resuelven cuestiones previas, excepto las que están mencionadas desde luego en el artículo 367 del Código Procesal Civil, contra autos interlocutorios que resuelven incidentes, contra resoluciones sobre proposición, producción, denegación, diligenciamiento de pruebas o de soluciones que no cortan un procedimiento ulterior, salvo disposición del propio código. ¿Sí? Luego tenemos el recurso de casación. Para el recurso de casación se entiende, y vamos a extenderlo, el recurso de casación es un medio extraordinario de impugnación que sirve para cuestionar un auto de vista cuando se considera que en esa resolución hubo, y ahí están los elementos fundamentales, violación de la ley, cuando hubo interpretación errónea, cuando hubo aplicación indebida, error del derecho o error de hecho en la valoración probatoria o infracción procesal esencial vinculada al debido proceso. ¿Cuándo procede? Procede contra autos de vista dictados en procesos ordinarios y en los casos expresamente señalados por ley. Eso en términos simples, cuando hay una sentencia de primera instancia, cuando ya hubo apelación, el Tribunal de Alzada dictó un auto de vista y ese auto de vista es de los que se les permite llevar a la casación. ¿Sí? Bien, ¿cuáles son? Bueno, eso es cuando procede. También es importante saber cuándo no procede. En los procesos ordinarios derivados de resoluciones pronunciadas en procesos extraordinarios. ¿Cuáles son las causales? El artículo 271 del Código Procesal Civil establece que las causales son, y habíamos visto eso, violación de la ley, interpretación errónea, aplicación indebida de la ley, error de derecho o error de hecho. Hemos visto también que es materia procesal infracción o errónea aplicación de normas esenciales para el debido proceso. ¿Quiénes pueden presentarlo? Conforme al artículo 272, solo puede interponerlo la parte que recibió agravio en el auto de vista. Y ahí volvemos al término de los agravios que estábamos revisando al comienzo. No puede ser usado quien no apeló la sentencia de primera instancia ni se adhirió a la apelación de la contraparte, cuando el tribunal de alzada hubiera confirmado totalmente la sentencia.
En sencillo, ¿qué quiere decir esto? Que no basta decir que no estoy de acuerdo, sino en el tema de la casación hay que demostrar que primero el auto de vista, desde luego, violó, interpretó mal o aplicó indebidamente tal norma o incurrió en un error probatorio o procesal esencial, ¿sí? ¿Cuál es el plazo para plantear el recurso de reposición? Conforme el artículo 273, 10 días computables, ahí vamos a agrandarlo, 10 días computables desde la notificación del auto de vista. ¿Qué requisitos debe cumplir? Primero, la presentación escrita. ¿Y qué significa la presentación escrita? Que debe ser, desde luego, por escrito ante el tribunal que dictó el auto de vista. ¿Qué otro requisito debe cumplir? Vamos a ponerlo ahí en pantalla. La individualización del auto de vista, es decir, que se debe citar con claridad, con precisión, el auto de vista recurrido, perdón, y su foliación. ¿Qué otro elemento más debe tener? Debe tener una fundamentación clara. Y cuando hablamos de fundamentación clara, tiene que establecerse cuál es la ley o cuáles son las leyes que han sido infringidas, que han sido violadas, que han sido aplicadas indebidamente o erróneamente interpretadas, especificando primero en qué consiste la infracción, si es que hubiera una infracción, en qué consiste la violación, cuál es la falsedad, cuál es el error, ya sea que la casación sea en el fondo o en la forma o en ambos, tienen que ser esos elementos. ¿Qué efectos genera el recurso de casación? La presentación vamos a ampliar esto, la representación del recurso en tiempo y forma suspenderá el cumplimiento definitivo de la sentencia sin perjuicio de su ejecución provisional si la parte interesada así lo solicita. ¿Cuál será su procedimiento? Primera etapa. La primera etapa tiene que ver con lo que se hace ante el Tribunal Supremo de Justicia, que esto está vinculado desde luego con el artículo 277 del Código Procesal Civil, que recibido los obrados, el Tribunal Supremo examina en 10 días si se cumplieron los requisitos que están establecidos en el propio código, los que están vinculados con el artículo 274. Si no se cumplieron, se declara improcedente el recurso y el auto de vista queda ejecutoriado. Si se admite, pasa a un sorteo de magistrados delator en 48 horas. Esto conforme a lo que dice la ley, desde luego. El magistrado delator tiene 30 días para delacionar la causa. El recurrente, el que presenta el recurso, puede pedir audiencia para hacer aclaraciones. Los magistrados pueden pedir aclaraciones, lectura de piezas o incluso revisar personalmente el expediente por 3 días. Luego el delator presenta el proyecto para que la sala resuelva en la forma que establece el artículo 220 del Código Procesal Civil. Y aquí entramos a una segunda etapa ante el Tribunal Supremo de Justicia. Y esto es clave. El auto supremo puede ser improcedente. El auto supremo y es improcedente, por ejemplo, cuando el recurso fue interpuesto fuera de plazo, cuando no se apeló cuando se podía, eso bajo el principio de preclusión, cuando la resolución no admite casación, cuando no se cumplieron los requisitos del artículo 274 o el recurrente no intervino en las instancias anteriores. También puede ser declarado infundado cuando el tribunal no encuentra violación de la ley acusada. También se pueden anular obrados con o sin reposición cuando existan vicios graves como incompetencia, integración ilegal del tribunal, falta de diligencias o trámites esenciales. También se puede casar cuando el juez de vista infringió la ley acusada. En este caso, el Tribunal Supremo resuelve lo principal del litigio aplicando correctamente la ley. La casación puede ser total o parcial, ¿sí? Bien, y por último, ya para ir terminando, sí, ya nos hemos pasado un poquito del tiempo, con esto vamos a terminar, ¿sí? Para no quedar en vacío o no quedar inconcluso con lo que nos habíamos propuesto. Porque de todas formas la grabación bueno, van a tener la grabación de la clase para que puedan volver a verla para temas de retroalimentación. Compulsa.
¿Qué es la compulsa? Es un medio para que el superior revise si fue legal o ilegal que le hayan negado el recurso o que se lo hayan concedido en el efecto equivocado. Yo puedo presentar un recurso, resulta que no había sido recurso de apelación, en efecto diferido, había sido en efecto devolutivo, entonces puedo plantear una compulsa. ¿Cuándo procede? Cuando hay una negativa indebida. Este es el término esencial del recurso de apelación, cuando hay una negativa indebida del recurso de casación, cuando hay una concesión errónea del recurso de apelación en el efecto que no corresponda. Considerando los tres efectos de la apelación, tenía que ser en efecto suspensivo y me declarar en efecto devolutivo. Entonces yo puedo presentar mi recurso de compulsa. ¿Cuál es el plazo que tengo que presentar? El plazo es de 3 días contados desde la notificación con el auto que negó el recurso o el que concedió erróneamente. ¿Cómo se presenta el recurso de compulsa? Se interpone por escrito, fundado ante la misma autoridad judicial que negó el recurso o la concedió mal. ¿Sí? ¿Cómo se tramita? Se presenta la compulsa, la autoridad judicial ordena remitir al superior fotocopias legalizadas de las piezas necesarias. El recurrente debe proveer los recaudos en 2 días desde su notificación bajo la pena de caducidad del recurso y luego el superior revisa la compulsa. ¿En cuánto tiempo se resuelve desde el punto de vista de la norma? Porque esto en la práctica puede tener diferencias. El Tribunal Superior debe dictar resolución en el plazo de 3 días desde que recibe la causa. ¿Qué puede decidir el Tribunal Superior? ¿Qué es lo que puede declarar? Puede declarar legal la compulsa o ilegal la compulsa. Si la declara legal, ordena que se sustancie o que se conceda. Y si la declara ilegal, se mantiene la negativa o la concesión cuestionada. ¿Sí? Bien, ya nos hemos pasado un poco del tiempo, espero que no los haya cansado con la exposición. Estimados organizadores, con esto ya concluye mi exposición. Muchísimas gracias, doctor. Ahora vamos a dar inicio a lo que son las rondas de preguntas. A todos quienes deseen realizar alguna consulta, les vamos a pedir que puedan levantar la mano en el Zoom y se les va a ir cediendo la palabra de manera ordenada. El doctor Reinaldo tiene la palabra. Muchas gracias, doctor. Una consulta, y esto me ha pasado en un caso práctico, ¿no? Resulta de que en un proceso extraordinario, yo como parte demandante, perdón, parte demandada, este proceso extraordinario es de desalojo de vivienda, aclarando. Resulta de que, bueno, ha salido en contra mía la sentencia ordenándose de que mi cliente en el plazo de 3 días, de manera voluntaria, desaloje la vivienda bajo pena de emitirse el mandamiento de desapoderamiento. Bueno, contra esta decisión y de acuerdo a los agravios que nos ha causado este decisorio, hemos emitido o hemos interpuesto, perdón, el recurso de apelación dentro del plazo establecido por ley. Este recurso ha merecido el trámite correspondiente y ha sido sorteado ante una sala del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Y resulta que el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, y eso es lo que me llama la atención seriamente, en vez de entrar al fondo del problema de la resolución de la apelación, de las cuestiones apeladas, resulta de que saca un auto donde dice directamente de que, ¿sabe qué, señora jueza Acuo? Usted se ha equivocado en el efecto que usted le ha concedido, porque ha concedido la jueza Acuo en el efecto suspensivo, que en mi criterio es el correcto.
Pero el Tribunal de Alzada considera que se ha cometido un error y que debería de enmendarse y que debería incluso concederse el recurso de apelación en el efecto devolutivo. Eso es lo que dice el Tribunal de Alzada y dice incluso que debería de tramitarse de conformidad este recurso, de conformidad al artículo 259, numeral 2 del Código Procesal Civil. ¿Y qué hago yo, doctor? Considero que se ha cometido un error, de acuerdo a procedimiento, solicito la enmienda. ¿Por qué solicito la enmienda? Solicito la enmienda porque en los procesos extraordinarios, directamente hay un procedimiento para los recursos y está establecido en el artículo 372 del Código Procesal Civil. Y ahí dice de manera textual, contra la sentencia dictada en proceso extraordinario, corresponde el recurso de apelación, previsto por los artículos 256 y siguientes del presente código. Entonces, aquí considero yo que se ha cometido un error, pero la pregunta es, doctor, en los procesos extraordinarios correspondería que se conceda la apelación en el efecto suspensivo. ¿Por qué? Porque en este caso dice primero la norma y segundo que sería un grave error que mientras que se concede en el efecto devolutivo, la desalojen a mi cliente y qué tal si la apelación que ha sido concedida en el efecto devolutivo sale a nuestro favor. ¿Cómo solucionamos el problema de que se les restituya el bien inmueble a mi cliente? Entonces considero yo de que ahí hay un error y obviamente que yo tendría la posibilidad de poder interponer el recurso de compulsa. Sin embargo, doctor, estaría yo también a su criterio con referencia a este punto del recurso de apelación en los procesos extraordinarios. Entonces, ¿correspondería o no? Esta sería mi consulta, que se conceda en el efecto suspensivo o no. Pero considero yo que sí, y está ahí en la norma. Eso sería, doctor. Muchas gracias. Perdón, mi disculpa, estaba revisando lo que estaba preguntando con el código procesal civil. Bueno, te contesto. Se escucha el audio, ¿verdad? Cuidado, si estás bien, estamos con el audio activo. Bien, eh, primero es importante aclarar que en los procesos extraordinarios, hay que preguntarnos en los procesos extraordinarios si la apelación es suspensiva. Si verificamos el artículo 260, numeral 1 del Código Procesal Civil, el efecto suspensivo procede solo en procesos ordinarios contra sentencias o autos que ponen fin al litigio. Y si revisamos todavía el artículo 260, seguimos revisando. En los demás casos, la apelación es de carácter devolutiva. Y esto vinculado con el artículo 372 del Código Procesal Civil. En procesos extraordinarios procede solamente apelación conforme a los artículos 256, pero no cambia los efectos. Quiere decir que en los procesos extraordinarios, como desalojo, la apelación es en efecto devolutivo, no suspensivo, bajo estos argumentos previamente establecidos. ¿Sí? Entonces la pregunta es si el tribunal actuó correctamente. Desde luego que en un principio sí actuó por los artículos que habíamos citados. Esto tiene que ver con la vinculación del artículo 260, numeral 1 del Código Procesal Civil, el 260, numeral 2
y vinculado con el artículo 372 del Código Procesal Civil. ¿Sí? Bien, esa es la respuesta. Trato de ser muy puntual, estimado. No sé si hay otra pregunta más. Muchísimas gracias, doctor. No existiendo más cuestionantes y preguntas, le vamos a pedir que nos pueda brindar sus palabras conclusivas y de despedida. Muy bien, muchas gracias. Mil disculpas, se me ha extendido con el tema del tiempo. Tengo un material comprometido para pasarles, el tema de los prompts. También se les va a pasar todo el material que Bueno, hemos utilizado y sentencias constitucionales. Vamos a pasarle también a los organizadores para que sea de auspicio para todos. Ha sido un verdadero placer. Mi nombre es Gustavo Delgado y espero compartir con ustedes otros espacios académicos. Que tengan una buena noche. muchísimas gracias, doctor. Con ello habría concluido el taller de técnicas de litigación en materia civil. A lo largo de estas 2 jornadas y gracias a nuestros maravillosos ponentes hemos podido aprender de manera muy clara y práctica respecto a las técnicas de litigio que componen a las diferentes etapas del proceso civil. Invitamos a todos los participantes a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, estamos como Academia Legal y puedan estar atentos a nuestros siguientes eventos. Sin nada más que decir, nos despedimos, que tengan muy buenas noches.